Damos gracias a Dios porque podemos estar una vez más compartiendo la palabra, compartiendo el mensaje del Señor y de parte de Dios. Dios ciertamente cada día mueve a sus ministros, mueve a las personas que Dios ha levantado para que puedan predicar la palabra y llevar el mensaje a sus hijos, para que puedan llenarse de fe, de esperanza y puedan seguir avanzando, aunque hoy no podamos congregarnos tal vez físicamente, pero sí a través de las redes sociales. Este es un buen tiempo donde Dios derrama una gracia diferente y debemos tomarla, debemos entenderla, debemos atesorarla. Amén. Hoy el Señor nos quiere hablar de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón y que podamos poner sabiduría a nuestras vidas para salir adelante. Amén. Así que primeramente vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar con el mensaje. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos si así lo quieres y vamos a orar. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. La gloria y la honra son tuyas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios y santo eres. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, que tú no los tengas en cuenta. Que limpies, Señor, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, ven a nuestras vidas, se haga la luz en nuestra mente, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, habla en nuestras vidas. Bien, Señor, y transforma nuestros corazones, Señor, para que podamos entender razón, sabiduría, Señor. Padre, para que podamos entender doctrina, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, sea quebrantada toda artimaña del diablo, toda mentira de Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y que tú prepares nuestros corazones para que esta palabra pueda quedar sembrada y pueda dar fruto al 100 por 1, en el nombre de Jesús. Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, dejamos todos en tus manos. Lo que está en tus manos, a ti no te lo quita nadie. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén, bendito Dios. Amén. Hermano, yo te invito a que puedas abrir tu Biblia en la carta de Timoteo, amén, o a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Hay palabra de Dios para nuestras vidas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Esto le escribía el apóstol Pablo a Timoteo y dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, y esto es palabra de Dios. Amén. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. La palabra de Dios primeramente dice que debemos cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina. La doctrina es una enseñanza, son reglas donde uno persiste en un camino, por ejemplo, en un camino del Señor. Hay doctrinas que hacen mucho hincapié tal vez en abstenerse de algunos alimentos, otras doctrinas hace mucho hincapié en la predicación de la palabra, en la evangelización, de cómo dé lugar predicar la palabra fuera de los muros del templo. Otros hacen mucho hincapié tal vez en el estudio constante de la palabra de Dios. Otros hacen hincapié precisamente y meramente en el ayuno, y constantemente están en ayuno, y así hay distintas doctrinas. Pero el Señor nos habla de que nos cuidemos de la doctrina por el hecho de que muchas veces hacemos hincapié en una parte de la doctrina, a veces nos contaminamos, tenemos una buena doctrina, pero como todas las cosas van cambiando, vemos con agrado lo que el Señor les ha entregado a otros y queremos imitar a aquellos, siendo que hemos sido criados, enseñados en una doctrina. Entonces es como que la doctrina que hemos aprendido a veces se va cambiando, y el Señor nos ha dado un lugar donde trabajemos.
Amén. Así como en una fábrica hay una persona que es el guardia, el portero, otro es el de maestranza, otro tal vez el de mantenimiento de las maquinarias, otro el operador, otro la persona de seguridad, higiene de la fábrica, otro el gerente, el encargado de turno, y así hay distintos miembros. Así también las doctrinas cumplen con distintas diferencias, eh, y, y nos llevan a que podamos todos perseverar en un mismo camino, que es la salvación, siempre entendiendo que Jesucristo es el Salvador. Amén. Porque la Escritura dice que aquel que no reconoce, que no confiesa que Jesucristo es el Salvador, es anticristo. Amén. Entonces sabemos que Cristo murió en la cruz por nuestra salvación. Luego de allí se desprenden muchas doctrinas, las cuales hacen hincapié en distintas partes de la doctrina en sí. Pero bueno, esas son otras cuestiones que van mucho más allá. Amén. Yo quiero explicar un poco el contexto del versículo mismo para que podamos entender. Luego dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, persistiendo ¿en qué? En cuidándose de uno mismo y de la doctrina. A veces la doctrina nos puede llevar a ser austero y no estar practicando el amor de Dios, sí con una rectitud tremenda, sí con una justicia tremenda de parte de lo que dice la palabra, y nos volvemos austeros, nos volvemos personas legalistas, siendo que alguna vez el Señor Jesús le dijo: ¿cómo tus discípulos el día sábado recogen las espigas y están comiendo? Y el Señor les dijo: ¿no recuerdas que cuando David tomó los panes de la preposición, comió él, y a los que con él estaban, él también les dio de comer aquellos panes, los cuales eran solamente para los sacerdotes? O sea, hay cuestiones que son austeras en Cristo Jesús y que son inmutables, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Pero hay otras cuestiones también, hermanos, que son los bemoles que el Señor pone. Por eso es la gracia, por eso es el favor. Amén. Una cuestión que nosotros no merecemos, pero que el Señor nos ha dado. Pero más allá de eso, yo quiero explicar hasta aquí esto y hacer punto y aparte, sino poder explicar lo que el Señor habla de cuidarnos a nosotros mismos. La Escritura dice que engañoso es el corazón del hombre como ninguna otra cosa. ¿Quién lo conocerá?, dice la palabra de Dios. Engañoso es el corazón del hombre. Uno dirá: bueno, sí, porque por ahí las personas te salen con un discurso, después te salen con otra. Está bien, engañoso es el corazón del hombre, pero también debemos entender que nosotros también somos seres humanos y tenemos un corazón, y que ese corazón nos engaña a nosotros mismos, los sentimientos. Por eso el Evangelio es poder en Cristo Jesús, no es sentimiento, no es inteligencia, sino que es poder, es amor. Amén. Pero no el amor humano que nosotros conocemos, ese amor que muchas veces es engañoso. La persona le dice, el esposo le dice a la esposa: yo te amo, y realmente siente un amor por ella, pero le falta el respeto adulterando. Entonces es como que ese es el amor humano, el amor que se termina en la primera de cambio, como dicen por ahí, se termina el amor, se tira al tacho de la basura. Hay personas que dicen: yo amo a mis hijos, pero no son capaces de poder cambiar, acercarse al Evangelio, acercarse a la iglesia, ajustarse a una doctrina o una ley o a una enseñanza para poder cambiar su vida, haciendo un esfuerzo por aquellos que aman. Entonces nos engañamos a nosotros mismos, y nosotros debemos cuidarnos de nosotros mismos, porque engañoso es el corazón del hombre como ninguna otra cosa, dice la palabra de Dios. ¿Quién lo conocerá? Ciertamente, ¿quién conocerá las profundidades del corazón del hombre? Qué engañoso es. Hoy pensamos de una manera y el año que viene pensamos de otra. Y debemos cuidarnos de nosotros mismos. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un ancla en nuestra alma y es una guía en nuestra vida, para que no andemos de aquí para allá en distintas enseñanzas, en distintas doctrinas o en distintos pensamientos. La Escritura habla, hermano, y dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es como las olas del mar, que es llevado y traído de aquí para allá.
Es inconstante en todos sus caminos. Hoy piensa esto, mañana lo deja. Pasado piensa lo otro, voy a hacer esto y luego lo deja por la mitad. Hoy dice que va a hacer tal cosa y luego mañana dice no, esto no. Entonces es inconstante en todos sus caminos. Mas cuando nosotros nos proponemos caminar en Cristo Jesús y hay un cambio en nuestra vida, es de parte de Dios, porque el Señor dice que nosotros proponemos nuestros pasos, nosotros empezamos a caminar, pero el Señor los endereza, dice la Escritura. Entonces, tú en Cristo Jesús, ¿qué haces? Caminas y el Señor empieza a enderezar aquellos pasos. Por eso debemos cuidarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón del hombre. Y nosotros hoy pensamos una cosa, mañana otra. Pero el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, si tomamos la enseñanza de Dios, si tomamos lo que el Señor nos dice, ¿qué es lo que sucederá? Empezaremos a caminar un camino recto. Empezaremos a caminar un camino sin pérdidas de tiempo. Porque si no, no sabes por dónde es el camino y empiezas a transitar caminos que tú no conoces y pierdes el tiempo en aquellos caminos. ¿Por qué? Porque son inciertos, porque tú no los conoces, porque no sabes cuál será el final, pero caminas por una corazonada. A veces tú ves, tal vez ves flyer o ves grafitis, o aún en algunas películas y dicen sigue tu corazón, y la Escritura dice que engañoso es el corazón del hombre. Por eso debemos confiar en Dios y poner toda nuestra confianza en Dios y esperar en Él y empezar a comprender y a entender. Porque si nosotros perseveramos en la Escritura y en la oración, dice la Escritura que a través de la oración y de la Escritura es purificado también el hombre. Son purificadas las cosas a través de la Escritura, a través de la oración. Nos vamos limpiando, va entrando la idea de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y ya no andamos conforme a lo que hoy nosotros pensamos. Ahora, ¿por qué digo que nos debemos cuidar de nosotros mismos? ¿Por qué? Porque muchas veces tienes un temperamento un poco volátil y te enojas por algo y terminas diciendo cosas que no quieres decir, terminas haciendo cosas que en el fondo de tu corazón no las querías hacer y terminas arruinando una relación, terminas algunas personas echando a sus hijos de sus hogares, terminan otros renunciando a un trabajo siendo que no era el tiempo. Entonces siempre andamos caminando en un camino de incertidumbre y todo va bien hasta que nos enojamos, y debemos cuidarnos de nosotros mismos y darnos un tiempo para analizar las cosas y no salir con cualquier cosa de repente y luego el resultado de aquel enojo termina siendo una tristeza para nuestro corazón, termina siendo una congoja para nuestra vida. Sino esperar un poco. Hay gente que comete errores por un enojo. Hermanos, hay personas que han matado a otra persona solamente por un enojo. Y luego vienen los arrepentimientos, pero ya está. Y algunas personas están pasando y pasan años en la cárcel. ¿Por qué? Por un enojo, por un arrebato. Y debemos cuidarnos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque luego ese arrebato te lleva años de tristeza, hermano, años de congoja. Pierdes años hermosos de tu vida. ¿Por qué? Por un enojo, por un arrebato. Y luego, ¿qué es lo que sucede? ¿Me entiendes? Entonces debemos cuidarnos de nosotros mismos. Tener cuidado, porque Dios todo nos da. Cuando tú le oras a Dios, Dios te bendice, Dios se acerca. Cuando tú le aceptas en tu corazón, Dios te da la salvación, Dios te toma como su hijo. Pero la Escritura dice que nosotros debemos ser buenos administradores de la gracia. Y al ser buenos administradores de la gracia, ¿qué quiere decir? Que el Señor te da, pero luego tú tienes que administrar. Yo puedo orar, pedir perdón a Dios, el Señor bendecirme con su gracia, con su favor, con su salvación. Limpia mi mente, mi corazón, y luego yo voy y hago lo que mejor me parece. Entonces tiro a la basura todo lo que el Señor me da. Y por eso
Debo ajustarme y tener cuidado de mí mismo y empezar a tomar dominio y control de mi mente y de mi corazón. Debemos tener dominio propio y eso se empieza a conseguir a través del Espíritu Santo. La Escritura dice que el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y debemos ejercerlo y debemos doblegar nuestro corazón. Hay personas que dicen, pero si yo empiezo a caminar en Cristo, ¿qué es lo que pasará con mi vida? ¿Qué es lo que pasará con mis amistades, mi familia? Bueno, ¿por qué no doblegas tu corazón y empiezas a caminar un camino de fe, un camino de esperanza? Y luego, ¿qué dice la palabra? Que si perseveras en esto, no solamente te salvarás a ti mismo, dice la Escritura, sino a los que te oyeren. O sea, haciendo esto no es una cuestión nada meramente doctrinaria y decir tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer tal y cual cosa, sino que todo el esfuerzo que nosotros hagamos en Cristo Jesús tiene un resultado y un resultado positivo, un resultado de bendición. La Escritura dice que si nos cuidamos de la doctrina, si nos cuidamos de nosotros mismos y perseveramos en esto, en cuidarse y en llevar en un equilibrio todo, ¿qué dice la Escritura? Que nos salvaremos nuestra alma y también aquellos que te oyeren, hermano. ¿Y por qué hablo de un equilibrio? ¿Sabes qué dice la Escritura? Que las tinieblas con la luz no pueden tener comunión. Entonces, al no tener comunión las tinieblas con la luz, los cristianos no deberíamos juntarnos con los que no creen. Ahora, ¿cuándo las demás personas van a conocer, hermano, el Evangelio si nosotros no nos acercamos a aquellas personas para predicarle la palabra? Todo tiene que tener un equilibrio. Tú debes acercarte a tus familiares a predicarle la palabra, pero no tal vez consentir o estar con ellos cuando ellos tienen fiestas o tienen, hablo de fiestas desmedidas, ¿no es cierto?, donde hay alcohol, muchas veces en familias hay droga, hay muchas cosas que nos hacen mal, pero sí acercarnos a ellos, demostrarle nuestro amor, poder ir en otro momento o nuestra instancia o preparar otro momento para poder acercarnos a ellos, charlar con ellos, presentarle el Evangelio o pasar un momento con las personas que amamos. ¿Por qué no? Por eso tiene que tener todo un equilibrio, porque si somos austeros y nos aferramos a la doctrina como está literalmente, terminamos siendo unos religiosos. Con esto no quiero decir que la doctrina hoy que sea permisiva. No hablo de permisivo. Lo que es y lo que no es, no es. Amén. Pero ¿qué decían los religiosos en esos tiempos cuando estaba el Señor Jesús, del Señor Jesús? ¿Cómo lo trataban a Él? Que Él se juntaba con publicanos y con pecadores, con prostitutas y bebedores. Pero Él iba y le predicaba la palabra, le llevaba el mensaje y aquellas personas se arrepentían y aquellas personas se convertían a Dios porque alguien se tenía que acercar. Pero como los religiosos de esos tiempos eran austeros, con este me junto, con este no me junto, con este no, con este sí. Y en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de llevar un equilibrio y ser buenos administradores de aquella gracia, no solo para nuestro corazón, sino también cuidarnos de las doctrinas y también cuidarnos de las falsas doctrinas. Si tú fuiste enseñado en algo y va conforme a lo que dice la palabra de Dios, siga adelante. Si tú sabes de que Cristo es el Salvador del mundo y que ha muerto en la cruz, tú has entrado a un tiempo de fe, de esperanza, a un tiempo de salvación, a un tiempo de gracia. Así es, ¿entiendes? Entonces, si tu doctrina no niega a Jesús, siga adelante. Dios luego te irá hablando en tu corazón, y si tú ves algunas cuestiones que están mal, sigue buscando, sigue pidiéndole a Dios. Y si Dios te tiene que poner en otro lugar, déjame decirte, hermano, de que lo hará. Amén. Pero ten paz, tú ten paz, siga adelante, cuídate de ti mismo, no te quedes en tu razonamiento, porque muchas veces hay hermanos que tienen tareas, hay problemas en la familia, en el corazón, en la mente, cuestiones que debemos sobrellevar, difíciles en la vida,
pero es mayor la carga que nosotros nos ponemos a través de lo que pensamos que la carga en sí. Es como, no sé si alguna vez te ha pasado, hermano, que vas a levantar algún peso y lo levantas y dices, yo creí que era más pesado. ¿Comprendes? Vas a levantar algo y haces toda la fuerza y dices, y te ríes, te da gracia y dices, yo creí que era más pesado. Tú aquí creíste que era más pesado y ya creíste de que te iba a costar mucho. Pero cuando fuiste y lo levantaste, era más liviano de lo que tú creías. Y así muchas veces en la vida también hay cosas que tenemos que hacer, hay muchas responsabilidades por llevar adelante y a veces creemos que nos va a costar mucho, que va a ser duro. Pero tú tienes que seguir adelante. No pienses que va a ser duro, no pienses que va a ser mucho. Piensa que somos más que vencedores en Cristo Jesús y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que tú sigues adelante. La Escritura dice que cuando terminan las fuerzas del hombre, se terminan nuestras fuerzas, comienzan las fuerzas de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú nunca te detendrás, porque cuando se terminen tus fuerzas, comienzan las fuerzas de Dios. Somos más que vencedores en Cristo Jesús y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, siga adelante, sé valiente, persevera en lo que tienes que hacer y te darás cuenta que no es tan duro, no es tan pesado. Pero deja de pensar, si no actúa, ten paz, pídele a Dios que te ayude. Cuídate de ti mismo, de tus pensamientos, porque a veces tú mismo te pones cargas muy grandes y el Señor no quiere ponerte ese tipo de cargas. Camina en paz, camina en fe, camina en esperanza y pídele a Dios que si algo no tiene que estar en tu vida, que lo saque y sigue caminando. Que si lo que tú tienes, mira, escucha bien, si lo que tú tienes es una prueba de parte de Dios, de la mano de Dios tú la pasarás. Pero si tú, hermano, tienes algo que te ha puesto el diablo, tú le pides a Dios y Dios lo sacará. Entonces la salida está. Solamente ahora depende de ti. Tú ahora sabes una gran verdad. Que si tú le pides a Dios, le dices, Señor, si esto que estoy pasando es de parte tuya, yo lo acepto y enséñame. Pero si no es de parte tuya, Señor, en el nombre de Jesús, yo lo reprendo, lo echo fuera de mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sigue caminando y verás cómo los cielos se disipan o empiezas a aprender a caminar en fe y en esperanza. Amén. Pero cuídate de ti mismo, no te quedes con lo que piensas y nada más, sino que busca la comparación. ¿Qué dice la Escritura? Y verás cómo tú empiezas a salir en victoria. Amén. Hermano, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para que Dios te bendiga y para que empieces a encaminarte en esta manera de pensar. Oremos, hermano. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. La gloria y la honra son tuyas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, que tú no los tengas en cuenta, que limpies, Señor, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ven, Señor, y se haga la luz en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, que podamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, como lo dice tu palabra, Señor, que empecemos a renovar nuestro pensamiento desde raíz, Padre, en el nombre de Jesús, para que no nos pongamos peso que no debemos llevar con nuestra mente, que no empecemos a creer que lo que viene o lo que tenemos que hacer es duro, Señor, porque tú estás dispuesto a ayudarnos, Señor. Nos dice tu palabra que cuando terminen nuestras fuerzas, comenzarán tus fuerzas, pero todo seguirá adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sea quebrantada toda artimaña del diablo, toda mentira de Satanás, todo lo que esté perturbando la vida de mis hermanos se quebranta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu de estupor, Señor, si hoy ellos sienten
que sus planes, que su vida, Señor, espiritual sea detenido, sea quebrantada toda cadena del diablo, toda mentira de Satanás en el nombre de Jesús, 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 Señor. Y si alguna dificultad hoy hay, Señor, en nuestras vidas y proviene de ti, Señor, queremos decirte que nos enseñe, que queremos aprender porque sabemos que todas las dificultades que tú pones en nuestras vidas es para un aprendizaje y nada más. No es para quebrantar a tus hijos, porque dice tu palabra que tú no apagarás el pábilo que humea, Señor, ni quebrarás la caña cascada, Padre, en el nombre de Jesús, sino que aquellos que le queden poca fuerza, tú, Señor, Padre, le ayudarás, Señor, y multiplicarás la fuerza de aquel que no tiene ninguna, dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Por eso esta noche desato esta bendición, Señor, sobre aquellas personas que han abierto su corazón en este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque no vengo en mi nombre, vengo en el nombre poderoso de Jesús, porque no soy yo, Señor, sino es tu poder, tu amor, tu misericordia, tu favor sobre aquellas vidas. En el nombre de Jesús sea quebrantada toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, y todo engaño del diablo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Todo queda en tus manos, lo que está en tus manos a ti no te lo quita nadie. Yo te alabo, te bendigo y te exalto. Te doy gracias por esta sanidad, te doy gracias por esta libertad, por esta bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, bendito Dios. Hermanos, que Dios te bendiga mucho. Te saluda el pastor Eduardo Purrán desde aquí, desde Neuquén, Patagonia, Argentina, del ministerio Adulam. Te invito a que nos sigas aquí en Facebook, en Adulam Neuquén, y también en YouTube, en Adulam Neuquén. Hemos subido esta semana una nueva predicación, hermanos, y ¿sabes qué? Puedes suscribirte si así tú lo quieres. Amén. Así que, hermano, muchas bendiciones.